Bueno, esta noche Dios les bendiga a todos en gran manera. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Hoy vamos a estar abordando algunas mm, diapositivas, ¿verdad? Del material panorama del Nuevo Testamento. En la vez pasada miramos la introducción, ¿verdad? Todo lo que implicaba la parte histórica del Nuevo Testamento. Podemos decir lo que lo vimos así un poco superficialmente porque la historia, la parte histórica previa al Nuevo Testamento es muy bonita, muy rica. Pero vamos a continuar. Hoy vamos a ver el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas. Bien, en la introducción encontramos que los primeros tres evangelios se llaman evangelios sinópticos. Ya hemos dicho que estos sinópticos quieren decir visto desde un mismo punto de vista. Y ellos son Mateo, Marcos y Lucas, ¿verdad? Mateo, Marcos y Lucas. Estos cuentan la historia de forma similar sobre la vida de Cristo. O sea, hay que mencionar algo importante de estos tres evangelios, en específico en el de Marcos, que fue el primer evangelio que se escribió. Luego, podemos decir que tanto Mateo y Lucas se apoyaron mucho sobre el escrito de Marcos. Estos tres evangelios presentan algo sumamente importante acerca de la humanidad de Cristo. Cuando hablamos de su humanidad, hablamos también de su origen, ¿verdad? O sea, de su raíz hereditaria, su herencia, sus antecesores. Y vamos a ver cómo Mateo trata de explicar que Jesús era el Mesías judío prometido. Ellos presentan a Cristo desde un punto de vista distinto al de Juan. La figura 2.3 resume algunos propósitos y temas que aprenderemos sobre los evangelios sinópticos. Miraremos brevemente cada uno de los sinópticos, comenzando con Mateo. Bueno, usted tiene ahí el libro y yo le recomiendo que le eche un vistazo a la figura 2.3 porque ahí aparece el enfoque, ¿verdad? El enfoque de cada uno de los evangelios que en la clase pasada habíamos dicho que pues Mateo presentaba al Mesías judío, eh, que Marcos presentaba a un siervo triunfante, a un Cristo que tomó forma de siervo, vino a servir y venció. Y a Lucas, ¿verdad? Habíamos dicho que él presentó a Jesús desde la perspectiva el Hijo del Hombre. Entonces, eso se va a encontrar allí en esa figura 2.3. Ahora vamos a ver el autor, la fecha y el tema del libro de Mateo. Mateo era uno de los 12 discípulos de Cristo, ¿verdad? Cuyo nombre original era Leví, ¿verdad? Escribió el libro que está puesto como primero en el Nuevo Testamento. Probablemente lo escribió entre los años 60 al 69 aproximadamente, ¿verdad? Entre los años 60 al 69. Podemos decir que el Señor muere ahí por el año 32, 33, por ahí muere el Señor Jesucristo. Entonces el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo se escribe entre el año
60 y 69. Un tiempo, ¿cómo le digo? Bien largo, bien largo, tomando en cuenta el punto de inicio de la iglesia primitiva, ¿verdad? Tomando en cuenta eso, hay una bastante, si fue el año 67 o 68, estamos hablando de un promedio de 35 a 34 años después de la muerte de Cristo. Durante un periodo de su vida, Mateo fue un hombre que nadie quería. Era un judío que cobraba impuestos para el gobierno romano. Entonces el Señor Jesucristo lo llamó. Él dejó su trabajo como cobrador de impuestos y siguió a Jesús. Más tarde, escribió su evangelio para los lectores judíos. Este evangelio de Mateo fue dirigido para los judíos. Fue dirigido para los judíos. Eh, Cuando hacemos exégesis de el libro de Mateo, nos damos cuenta que todo el argumento de Mateo va dirigido a la sociedad judía. Muchos intérpretes, hermeneutas, dicen que este libro no fue dedicado a la iglesia, no contiene elementos de la iglesia allí. Es posible que se mencione, ¿verdad? No soy muy preciso en los textos, pero es posible que se mencione aquel versículo que dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero toda la argumentación, todo el componente completo del mensaje va dirigido a una sociedad judía no cristiana para demostrar que Jesucristo, el hijo de José, era el Mesías judío prometido en el Antiguo Testamento. Le digo porque hace tiempos estamos analizando el libro de Mateo y pues la mayor parte, o si no el 100%, habla hacia la comunidad judía y no hacia una iglesia. Usted me va a decir, pastor, pero hay unas cosas allí. Sí, pero la argumentación en su contexto general no implica la iglesia. No implica la iglesia. Recuerde que los evangelios fueron escritos para contar la historia de Jesús, ¿verdad? Para contar la historia de Jesús. Los libros, como el libro de Hechos, las cartas de Pablo y las cartas de Pedro, las cartas de Juan, las cartas de Judas, la carta de Santiago, el Apocalipsis, fueron escritos para la iglesia. Entonces hay que tener mucho en mente, ¿verdad? Estos contenidos para que podamos hacer una interpretación correcta. Ahora, la pregunta es, ¿puedo predicarle yo a la iglesia acerca de esto? Sí, se le puede predicar. Claro que sí. Pero en su debido momento y en su debido tiempo haremos este tipo de interpretaciones. Recuerde que tenemos suficiente tiempo. Bueno, inciso B, los lectores y el propósito. Ya vimos la posible fecha, ya vimos el autor. El autor definitivamente es Mateo, ¿verdad? La posible fecha entre el año 60 al 69. ¿Y quiénes son los receptores de la carta? ¿Quiénes son los destinatarios, perdón, de este evangelio? ¿Verdad? Que su naturaleza literaria es evangelio, evangelio. Mateo escribió su evangelio principalmente para los lectores judíos y su propósito principal era probar a los lectores que Jesús era el Mesías. Probar. ¿Cómo probar? A través de las cantidades de citas bíblicas del Antiguo Testamento que Jesús cumplió en su vida. A través de eso, el Mesías, perdón, el escritor
Mateo demostraba que Jesús era el Mesías judío, ¿verdad? Esto le ayudó en gran manera a los creyentes, así como también a los incrédulos. El árbol genealógico era muy importante para los judíos. ¿Cuál es el árbol genealógico? Es toda la línea de antecesores para demostrar el hilo sanguíneo de dónde provenía el Mesías. Así que Mateo comenzó su evangelio con la genealogía de Jesús y mostró que Jesús era hijo de Abraham, perdón, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces usted allí en la genealogía, usted puede ver, ¿verdad? Que Mateo está demostrando, probando que la sangre del Mesías es procedente de la tribu de Judá, ¿verdad? De la tribu de Judá por la línea del rey David. Eso está en Mateo capítulo 1. Entonces es muy importante tomar en cuenta que los antecesores, bueno, no se confunda la palabra antecesor con la palabra descendiente. Entonces, los descendientes son los que usted, usted procrea. O sea, bueno, aquí voy a echar una lectura a esto. Mateo capítulo 1 verso 1. Tome nota en qué orden va. Libro de la genealogía o árbol de parentesco de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham, mire, viene en orden descendente, ¿no? Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Mire, Rahab y Boz se casaron, ¿verdad? Rahab y Boz se casaron, perdón, no. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz es hijo de Rahab con Salmón. Boz se casa con Ruth y nace Obed. Y Obed engendra a Isaí. Ahí está la cosa. Recuerde que Ruth es la moabita. Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. No olvide el escritor, ¿verdad? ¿Quién fue Salomón y el asunto de Urías? Perdón, con David. Salomón nace de Betsabé, ¿verdad? Salomón nace de Betsabé. Y Salomón engendra a Roboán, que ya lo vimos, que era el rey de Judá, el reino del sur. Roboán engendra a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán y Jorán a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam engendra a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Aquí hay un pequeño, aquí hay una pequeña piedrecilla, porque lo que estoy viendo yo aquí es que el hilo sanguíneo de la genealogía está contemplando a antecesores directos, pero estos antecesores tienen en particularidad una buena conducta delante de Jehová. Porque todo lo que estoy viendo aquí, estos hombres tuvieron una gran conducta, hicieron lo recto delante de Dios. Manasés es el rey
que mató a Isaías, pero después se arrepintió. Entonces el escritor incluye a Manasés, el nuevo Manasés, dentro de la línea directa, porque Manasés engendró a Amón y Amón a Josías. Usted recuerda de Josías, ¿verdad? El niño rey que trajo avivamiento. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. O sea, en el tiempo de la deportación, o sea, ellos vieron la deportación, los hermanos de Josías, perdón, de Jeconías. Ellos estaban vivos cuando llegó la deportación. Recuerde que como estamos hablando de los descendientes del rey David por la línea de Judá, estamos hablando de todos aquellos reyes que fueron en el reino del sur. Entonces, el reino del sur sufrió tres invasiones que fueron gradualmente sucesivas. La última de ellas fue en el año 586 antes de Cristo. Entonces dice el texto, después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiú a Eliaquín y Eliaquín a Azor. Y Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín y Aquín a Eliú. Eliú engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Entonces, esta genealogía o árbol de parentesco viene en orden descendente. Y lo que está demostrando Mateo es que la estirpe de Jesús, o sea, la esencia pura de su sangre es real. Es descendiente de Judá, de la tribu de Judá, pero directamente descendiente del rey David. Entonces, el Mesías cumple aquí, Mateo demuestra que el rey de los judíos es un rey 100% sanguíneo. No es un impostor ni nada por el estilo. Entonces, por eso es que Mateo muy acomedidamente y minuciosamente construye este árbol genealógico a partir del padre Abraham y hace el desglosamiento de todos los antecesores directos que hicieron lo recto ante los ojos de Jehová, porque aquí está Josafat, aquí está Ezequías, usted se acuerda de Ezequías, que Dios envió un ángel para salvar a la ciudad de Jerusalén, y usted pues conoce la historia mejor que yo. Bueno, eso, entonces, como el libro va para los judíos, su propósito, el propósito del escritor, es demostrarle a un pueblo duro de entendimiento, a un pueblo rebelde, que, escuche bien, Jesús es el hijo de David. Entonces, encontramos que el Evangelio de Mateo es un puente teológico entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es el puente perfecto. Ahora, usted de repente va a decir, pastor, ¿por qué el Evangelio de Mateo está colocado al inicio de todos los libros del Nuevo Testamento? Ahí está la respuesta. Por razón de que es el contenido de este Evangelio, es un contenido que está virtiendo un caudal enorme de evidencia escrituraria de que Jesús cumplió las profecías predichas por los profetas acerca de la persona del Mesías, ¿verdad? Por eso el Evangelio de Mateo comienza la lista de los libros del Nuevo Testamento. Vamos a ver las 5 sermones o pilares de enseñanza en Mateo, ¿verdad? Hay 5 lugares en Mateo que contienen porciones largas
de las enseñanzas de Jesús. Estos 5 lugares son los capítulos del 5 al 7, o sea, capítulos del 5 al 7, el capítulo 10, el capítulo 13, el capítulo 18 y el 24 al 25, que habla de eventos futuros. Mateo termina cada una de estas secciones con palabras como: cuando Jesús terminó de decir estas palabras, o sea, esa es la expresión, la oración que el escritor registra al final de cada sermón. Un buen estudiante de la Biblia debería saber que el Evangelio de Mateo contiene estas 5 secciones importantes de enseñanza. Para los hermanos que les gusta enseñar, para los hermanos que de repente a veces no tienen que enseñar, porque a veces hay momentos que aún la Biblia como que se cierra, uno no haya que plantear para la enseñanza en la iglesia, porque en toda iglesia debe de haber un día de enseñanza. Entonces, yo le recomiendo esto, ¿ah? Yo le recomiendo esto. El primer pilar está el Sermón del Monte, que está del capítulo 5 al capítulo 7. En el capítulo 10 encontramos la instrucción a los discípulos. En el Mateo 13 encontramos las parábolas. En Mateo 18 encontramos las relaciones. Y en Mateo 24 al 25 encontramos los últimos tiempos. Si usted toma nota, en todo esto no está la iglesia como cuerpo. Recuerde que la iglesia es un organismo, es un cuerpo. Aquí solo está la presentación firme y contundente de que Jesús era el Mesías judío y que había llegado para cumplir la voluntad de Dios. Inciso E, en el reino de los cielos. Recuerde que el reino de Dios, dijimos que es acá en la tierra, que Jesús lo instituyó, ¿verdad? Cuando dijo, hecho está, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y convertidos. Entonces el reino de Dios se establece acá en su primera parte de forma invisible, porque es un reino espiritual. Está en todos nuestros corazones y vivimos de acuerdo a la constitución de ese reino, que son las normas de la palabra del Señor, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, pero que un día pasará a la fase 2. Y la fase 2 es la parte visible, que es cuando el rey desciende a establecer su reino por 1000 años, ¿verdad? Que eso es al final de la segunda, perdón, eso es al final de la gran tribulación, ¿no? El rey desciende literalmente a establecer personalmente su reino literal. Pero el reino de los cielos está en el tercer cielo. El reino de los cielos está en el tercer cielo, que es donde mora nuestro Padre, el supremo creador del universo, y todos los seres angelicales y todos los salvos en Cristo que están allá. El reino de los cielos es un tema importante en Mateo. Su propósito fue probar a los judíos que Jesús es el Mesías. O sea, el único que puede ofrecer el reino de los cielos es quien es enviado desde el reino de los cielos. El único que puede ofrecer eso es Jesucristo. Por eso Mateo está tratando de demostrar, está tratando de demostrar que Jesucristo es el Mesías judío de acuerdo a la profecía dada por los profetas, especialmente la profecía de Isaías y a las palabras de Moisés. Bueno, los judíos creían que el reino de Dios vendría a la tierra cuando su Mesías viniera. Pensaban que el Mesías vencería a los romanos. ¿Por qué creían esto? Porque bajo el gobierno de los reyes del Antiguo Testamento, Israel venció a sus enemigos, así fue como ellos poseyeron la tierra de Palestina. O sea, era una interpretación forzada y anticipada del texto.
los israelitas no comprendieron ni entendieron que el reino de Dios vendría en su forma espiritual e invisible en su primera fase. También los profetas habían dicho que el Mesías y el reino de Dios vendrían a la tierra. Los judíos no reconocieron que había dos fases del reino, no discernían que el Mesías vendría primero a sufrir, según Isaías 53, y que después volvería para establecer el reino de Dios en la tierra. Entonces, eso fue lo que impidió que los israelitas recibieran a Jesucristo. ¿Va? Eso impidió. Algunos lo recibieron, otros no le recibieron. Ellos pensaban que Jesús entraría o que el Mesías, ¿verdad? Entraría a Jerusalén con sus ejércitos montado en un caballo blanco con armas y que iba a despojar a Roma, iba a aplastar al imperio dominante y que le cedería nuevamente a Israel la cumbre de las naciones, pero todo sobre una plataforma impía, insurrecta, desordenada, ambiciosa, am- eh, o sea, la plataforma en la que ellos pensaban recibir el reino físico de Dios era así. Por eso no pudo entrar la nueva revelación del Evangelio a una mentalidad arcaica, desfasada y ambigua, como la de la sociedad judía y religiosa de aquel tiempo. Por eso Jesús dijo, no se pone vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Pues porque el modelo viejo de la ley que moraba en la mente y corazón de los judíos no podía comprender que había llegado una nueva revelación más profunda, ¿verdad? Más profunda porque la ley era un rito, una práctica, mientras que las demandas del evangelio proceden, son demandas desde lo profundo del corazón. Entonces no es algo que usted puede crear de la noche a la mañana, es algo originado por el Espíritu Santo en el corazón humano. Entonces por eso Jesús predica acerca de los odres viejos, hablando culturalmente acerca de la revelación de la ley que ya había pasado su efecto, que ya no tenía más para dar, no podía ofrecer una transformación, mientras que la nueva revelación del Evangelio de Cristo sí ofrecía una transformación a los seres humanos y podía ella perfectamente ser la plataforma espiritual donde el reino de Dios sería fundado en su primera fase y en su segunda fase sería como la catapulta para entrar a la segunda fase del reino, que es en su forma visible. ¿Por qué? Número uno, porque el Señor vino a salvar a los seres humanos. Entonces, cuando efectúa el sacrificio perfecto en la cruz y ofrece el perdón gratuito a los hombres, el perdón, la oferta del perdón, no es nada más y nada menos dada a conocer que a través de la predicación del Evangelio. No es a través de la predicación de la ley, no es a través de la enseñanza de la ley, no, es a través de la predicación del Evangelio, donde los seres humanos empiezan a conocer el perdón gratuito de Dios de una forma extraordinaria. ¿Por qué? Pues porque esta predicación es acompañada por señales del Espíritu Santo y poder del Cristo resucitado a favor de la iglesia. Y es allí donde la fase del reino de Dios en forma visible comienza a tomar forma y alcanzar a los seres humanos, porque el propósito de esto es alcanzar a los seres humanos. Una vez que se cumpla el tiempo de la predicación de la iglesia en este mundo y el Señor descienda a levantar su iglesia,
Entonces, todas esas personas, que serán miles de millones que habrán recibido a Jesucristo como un Salvador, se levantarán, sea que estén vivos o que estén muertos, se levantarán con Cristo para entrar al cielo, ¿verdad? Para llegar al cielo por 7 años estará la iglesia allá arriba, mientras es recompensada, mientras se le dan vestidos nuevos, un nombre nuevo y preparados y ataviados para la boda. Una vez que la iglesia está lista y preparada para la boda será en el cielo, pero la cena de las bodas no será en el cielo, sino que será en la tierra. Entonces, 7 años después que la iglesia se fue, regresa, pero no regresa sola, sino que regresa con Cristo y los santos ángeles con él para establecer en medio de un orden mundial que está colapsado, que ha quedado el último bastión de los gobiernos de los hombres, lo cual es el anticristo y sus aliados. Entonces Cristo elimina al anticristo, al falso profeta, y encarcela y captura a todos los demonios que existen, y todos los seres de maldad que existen son capturados y metidos en prisiones de oscuridad, y limpia el camino, limpia el terreno para plantar sus pies en el monte de los olivos, o en el monte de donde el Señor fue alzado, para cumplir lo predicho por los profetas, en donde pondrá sus pies el Mesías al regresar, y desde allí, desde la ciudad santa de Jerusalén, establecer su reino milenial, que será inaugurado con la cena de la boda del Cordero, en donde Israel será el amigo del esposo, invitado especial a una gala gloriosa y extraordinaria, que estará respaldada por los ángeles de gloria del Señor, que estará respaldada por el Espíritu Santo de Dios, y que gozará del favor del Creador, donde el Rey Jesús, coronado de gloria y majestad a ojos de la humanidad entera, se vestirá de gala para celebrar con su esposa, la novia, la esposa, que en ese momento será la iglesia. Y una vez que celebra la cena de las bodas del Cordero, hasta allí, hasta allí el papel de la iglesia ya está en manos, ya está coronado, ¿verdad? En manos del Señor, y la iglesia se ataviará de gloria y majestad para comer con su amado Jesús de Nazaret. Entonces, la parte espiritual dio paso a la parte física sobre la base de las enseñanzas inquebrantables del Nuevo Testamento, sobre la base del Evangelio de Jesucristo, en donde es imposible establecer un reino literal del Mesías sobre un mundo impío, sobre una congregación impía, porque las normas del rey son normas de santidad, son normas morales basadas en la santidad pura. Entonces, por lo tanto, no encaja la visión del reino en su fase 2, no encajaría sobre la base que existía. Entonces, tuvo que llegar el Evangelio de Jesucristo para transformar a la humanidad, como lo transformó usted y me ha transformado a mí. Entonces nosotros nos estamos preparando, ¿verdad? No para ser los niños bonitos de la iglesia, sino que nos estamos preparando para recibir al Señor Jesucristo cuando venga con los santos ángeles a llevar la iglesia, ¿verdad? La iglesia. Y luego nos iremos con Él al cielo, donde mora el Señor, al cielo, para recibir nuestra recompensa, aleluya, y ser vestidos de gloria y majestad. Entonces, este camino ha recorrido más de 2000 años. Este proceso
Ha recorrido más de 2000 años desde que Jesús resucitó y se fue y quedó la iglesia predicando, pero pronto, pronto se acabará la espera. Entonces nosotros por los momentos tenemos que estar preparados. Los judíos vinculaban al Mesías con el reino. O sea, estamos claros en eso. Lo que no pudieron entender es lo siguiente, que ¿cómo le digo? Estas señales que se dan en la profecía con respecto al Mesías y el reino pertenecen al programa de Dios con Israel. Esto es algo muy importante, pero en el orden en que los judíos lo entendieron fue donde se equivocaron, porque ellos esperaban que todo lo que hablaba del Mesías fuese totalmente militar y político, pero nunca pudieron entender que vendría primero el Evangelio de Jesucristo, que vendría primero el cristianismo, que es sucesor del judaísmo, porque sus demandas son más profundas y más grandes, más delicadas, ¿verdad? Porque en la ley se ataca el efecto, ¿verdad? La ley ataca el efecto. Por ejemplo, la ley dice el que ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, mano por mano. Pero en el evangelio se pone el dedo en la causa del efecto. Los pecados del espíritu, no meramente los pecados de la carne. Entonces, las demandas del evangelio todavía son más profundas y más difíciles de cumplir. Por lo tanto, se requiere de la ayuda del Espíritu de Dios para cumplirle al Señor todas las demandas. Entonces, en ese sentido, Israel no entendió porque estaban cegados sus ojos por el radicalismo y el extremismo religioso. Él muestra que este está cercano o próximo y asimismo incluye muchas enseñanzas sobre el reino. Enfatiza también sus normas de justicia según Mateo 5 al 7. Estas normas de justicia, usted ve, fueron enseñadas a Israel y el Señor termina diciendo esto. Si alguno oye mis palabras y las pone por obra, le compararé a quien es semejante. Y coloca dos ejemplos. Uno, un hombre prudente que fundó su casa sobre la piedra y otro que fundó, en este caso, un insensato que fundó su casa sobre la arena. Y el Señor termina diciendo, pues, qué ocurre o qué ocurrirá con aquellos que solamente oyen y oyen y oyen y oyen y nunca ponen por obra la palabra, como era la condición de Israel en ese momento, pero los que oían y ponían la palabra por obra eran hombres prudentes que tendrían éxito en la vida espiritual. Bueno, también enfatiza las normas de justicia, su poder sobre el pecado, la enfermedad, los demonios, etcétera, etcétera. Y, es- y escribe Mateo un triunfo futuro del reino en su parte final de los tiempos, entre el capítulo 24 y capítulo 25, se da una descripción de la naturaleza de la tribulación de aquellos tiempos, ¿no? Ok. Bueno, vamos entrando al Evangelio de Marcos. Vamos a ver a Marcos, autor y fecha. Marcos, el autor, no fue uno de los 12. O sea, con la diferencia de Mateo, Mateo era uno de los 12, pero Marcos ya no es de los 12. Marcos está ubicado en la segunda generación de discípulos junto con Lucas. Vivía en Jerusalén, según Hechos 12:12. Era amigo de Simón Pedro y era primo de Bernabé, ¿verdad? Era amigo de Simón Pedro. Vamos a ver, aquí echémosle un pelito. Vamos a ver qué dice Hechos 12:12. Hechos 12.
Dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces este es al que le decían Juan Marcos, ¿verdad? Este escritor fue uno de los que caminó unos días con el apóstol Pablo porque era familiar de Bernabé y recuerde que Bernabé era misionero o era apóstol con el apóstol Pablo y un día tuvieron un malentendido, entonces Juan Marcos se regresó, ya no siguió con ellos, pero se quedó con Pedro. Pues Pedro, su función era predicarle a la circuncisión, predicarle a los judíos, mientras que Pablo fue escogido y llamado para predicarle al mundo entero. Entonces, el nivel de peligrosidad de la misión de Pablo era mayor que quedarse con Pedro a ser su traductor o intérprete o escritor. También Marcos, a veces llamado Juan Marcos, ahí está, trabajó con Pablo y otros apóstoles. Así que era una persona muy cercana de todos los apóstoles, sabía mucho sobre la vida de Cristo y de la iglesia primitiva. Un dato muy importante. Bueno, aquí lo más importante es la fecha. Se estima que fue a finales del 50 o a principios del 60. Marcos no nos da genealogía. Ahora, yo me quedo entre el 50 y el 60. ¿Por qué? Porque Marcos sirve de base literaria, sirve de base argumentativa para la redacción del Evangelio de Mateo y para la redacción del Evangelio de Lucas. Entonces, nos quedamos con una posible fecha temprana. Los lectores y el propósito. Bueno, Marcos escribió su Evangelio principalmente a los lectores romanos. Él sabía que los romanos y a otros gentiles no comprendían la cultura judaica ni el idioma arameo que los judíos hablaban, por lo cual explicó las costumbres judaicas y muchas palabras arameas según la figura 2.10. En aquel tiempo, bueno, se hablaba griego, arameo, se hablaba la lengua romana era latín y se hablaba el hebreo. Entonces, según la figura 2.10 que tenemos allí, en Marcos encontramos costumbres judaicas o palabras en arameo. Mire qué bonita tabla para los hermanos que les gusta enseñar. Ahí está esa tabla. La primera de ellas que es es una palabra en arameo, Bonerges. Esta palabra significa hijos del trueno. Este es el nombre que Jesús le dio a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo. Una expresión aramea, talita kumi, creo que todos la conocemos, significa niña, a ti te digo, levántate. El lavamiento de manos, que es una costumbre judía. Los fariseos y todos los judíos no comen sin lavarse la mano. O sea, esto fue establecido por los fariseos como un acto de purificarse antes de comer, ¿verdad? Su tradición también les instruye a lavar las tazas, las jarras y los utensilios de metal. Esto fue lo que acusó Jesús cuando le dice, ustedes se preocupan por limpiar el vaso de afuera, pero por dentro estáis llenos de pudrición. Bueno, otra costumbre judaica, el corbán, una palabra hebrea que significa mi ofrenda a Dios, era una costumbre. Corbán, una palabra aramea, éfata, que significa sé abierto. Otra palabra, Gólgota, que significa lugar de la calavera. Una expresión, Eloi, Eloi, lama sabactani, ¿verdad? O Eli, Eli. Una frase aramea que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y una costumbre hebrea era el día de la preparación. Esto significa la víspera del día de reposo. La víspera del día de reposo donde todo el mundo se preparaba
para poder recibir el día santo. Veamos el propósito de Marcos. Era mostrar que Jesús, obrando como, mostrando, bueno, su propósito era mostrar a Jesús obrando como el siervo del Señor. En este evangelio vemos 42 veces a Cristo haciendo sus obras en forma inmediata. Mire qué importante esto, en forma inmediata. Esto nos muestra que el siervo estaba ocupado haciendo la obra de su Padre de forma inmediata. Marcos usó casi la mitad de su evangelio para contar de la muerte y la resurrección de Cristo. Tenemos Marcos 11, del 1 al 16, verso 18. Él mostró, bueno, vamos a ir avanzando. El bosquejo de Marcos. Mateo enfatiza lo que Jesús dijo, pero Marcos se enfocó. Yo quiero que busquemos Marcos. Mire, quiero mostrarle algo que no está aquí. Quiero mostrarle algo. Usted, mire cómo inicia el Evangelio de Marcos. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. O sea, mire cómo inicia este evangelio. Lo que vemos aquí es la marca indeleble, o sea, la marca imborrable, ilegible del estilo de Pedro. Pedro era un hombre práctico, rápido y dinámico. Entonces, eso se pegó en Marcos. Mientras Mateo comienza por la genealogía y mientras Lucas comienza también por argumentos históricos, Marcos comienza por el bautismo. Rápido, vamos, manos a la obra. Entonces, por eso es que este escritor refleja, refleja el estilo literario de su líder, que en ese tiempo era Pedro. Vamos a ver aquí unas cositas de la figura 2.11. En Marcos encontramos cinco aspectos importantes. A, el fondo histórico del ministerio de Jesús. El fondo histórico del ministerio de Jesús. Todos los aspectos históricos y culturales que se reflejan en el ministerio de Jesús, su trabajo allá en Galilea. Aquí vamos a ver la experiencia, el principio de la predicación o el ministerio de Jesús en Galilea, el ministerio posterior de Jesús en Galilea, el ministerio de Jesús en Galilea y más allá, el ministerio de Jesús en Judea y Perea, ¿verdad? Que Judea era otro distrito, Galilea era otro distrito, Perea era otro distrito, Capernaum era otro distrito. Inciso F, la semana de la pasión, que es la semana preparatoria hasta la muerte, y luego la resurrección. Estos cinco aspectos encontramos en el escrito de Marcos. Así se traza su libro. Ahora, bueno, en esto podemos ver nosotros lo práctico de Marcos. eh, Su estilo literario es de acuerdo al apóstol Pedro, un hombre práctico, sin mucho rodeo, que iba directo al grano, y eso podemos ver en el escrito de Marcos. Sacamos o
resumimos que fue escrito a la comunidad romana para que conociesen que Jesucristo era el siervo de Dios que tomó forma y vino a anunciar la vida eterna. Vamos al Evangelio según Lucas. Evangelio según Lucas. Autor, fecha y tema. Lucas, el autor, era un médico, según Colosenses 4:14. Era también un amigo inquebrantable de Pablo. Escribió dos libros de historia, su Evangelio y el otro era el libro de los Hechos. La mayoría de los eruditos piensan que lo escribió aproximadamente entre los años 60 y 63. El segundo libro que escribió Lucas es Hechos. Contiene la historia de la iglesia primitiva, el libro de los Hechos, ¿verdad? Así como Marcos, Lucas no fue uno de los 12, pero nos da un récord verídico de la vida y las enseñanzas de Jesús. Su tema es Jesús, el Salvador de todos. Veamos los destinatarios y cuál era el propósito. Mateo fue un judío que le escribió a los judíos. Lucas fue un griego que le escribió a los griegos. No olvide, amado hermano, por favor, nunca olvide a quién iba dirigida el libro, el evangelio, la epístola o la carta. Nunca lo olvide, ¿verdad? Entonces, como usted puede ver en Lucas capítulo 1, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, o sea, la vida de Jesús, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ese es el propósito que debe formarse todo pastor: enseñar correctamente la palabra de Dios, sin lucidar, sin titubear, sin crear burbujas de fantasía alrededor de la palabra, sino que enseñarla correctamente para que el pueblo sea instruido correctamente. Entonces, Teófilo era un convertido griego y este hombre increíble escribió un tomo de 2 libros. Oiga bien, mi hermano, oiga bien, escribió 2 libros para un hombre. Ese era el valor grandioso que estos hombres le daban a las almas. Entonces, no olvide, ¿verdad? Cuando hay alumnos que los pongo a hacer exégesis y los párrafos bíblicos están contenidos en Lucas y en la exégesis preguntamos a quiénes iba dirigido el libro, quiénes eran los destinatarios y les quito puntos cuando me ponen otro tipo de destinatario. Ya sabemos que era Teófilo, un griego. Un griego. Propósito era doble. Primero, el propósito principal de Lucas era mostrar a Jesús el Salvador. El propósito de Mateo era mostrar a Jesús que era el Mesías judío, prometido en el Antiguo Testamento. Y Lucas enfatiza que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A mostrarle a la humanidad el profundo interés que el Señor, ¿verdad? Que el Señor tenía por todo. Vemos en muchos lugares de Lucas a Jesús como el Salvador universal. Gabriel le dijo a María que le pusiera por nombre a su hijo Jesús, que significa el Salvador. Lucas 1:31. Los ángeles le dijeron a los pastores: he aquí os doy nuevas de gran gozo. Gloria a Dios, nuevas de gran gozo,
que será para todo el pueblo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy un Salvador. Simeón tomó el bebé y alabó a Dios, diciendo, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz a los gentiles y a tu pueblo Israel. Ahí está ya contenida la gran comisión. Ahí está contenida la gran comisión, de boca del sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo, este hombre, ¿verdad? Este hombre dice, luz a los gentiles y a todo el pueblo de Israel. Porque el Hijo del Hombre, dice Lucas 2:30 al 32, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Un dato importante que vemos es que la genealogía, no sé si está más adelante, sí, aquí está. Mateo traza la genealogía del Señor a través de David y hacia atrás hasta Abraham. Pero el árbol genealógico que Lucas describe de Jesús va hasta Adán, hijo de Dios. O sea, la lista de antecesores descrita por Mateo va de Abraham a José, pasa por toda la dinastía de David, pasa por toda la descendencia correcta de David, pero Lucas va en retroceso, va desde Abraham hasta Adán, ¿verdad? Entonces, así Lucas muestra que Jesús está relacionado con toda la gente. La figura 2:17 enumera 45 porciones que se encuentran solamente en Lucas. Porciones bíblicas, ¿verdad? Esto le ayudará a ver el énfasis que él hace en la salvación, ¿verdad? Fíjese especialmente en Lucas 15, este trío de parábolas cuentan sobre la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Están hablando de salvación. Entonces, echándole un vistazo aquí a la genealogía de Jesús en Lucas, vamos a intentar leerla. Perdón, Lucas 3:23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melquí, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Elmodán, hijo de hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorín, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliaquín, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz. Ahí estamos bien. Yo le voy a explicar una cuestión aquí, una cuestión legal. Hijo de Salmón, hijo de Nazón, hijo de Aminadab. Ahí vamos para atrás. Hijo de Aram, hijo de Rom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Más para atrás, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Seruc, hijo de Ragú, hijo de Pelec, hijo de Eber. Todos estos antecesores hicieron lo recto ante los ojos de Dios. Hijo de Salá, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem. Sem es uno de los tres hijos de Noé. Hijo de Noé, hijo de Lamec. Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalel, hijo de Cainán, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Bueno, es increíble este hombre. Mira, ahora me usted, pastor, ay, la genealogía de José, pero todos sabemos que José no es el papá de Jesús. El asunto está aquí
que se considera a José y el padre de Jesús desde el orden legal, desde el orden legal, o sea, desde la ley, de la ley civil, cuando un padre le pone el apellido a un niño que no es de él, es un hijo legal. Entonces, José no era $10 aparte de otra harina, no. José era descendiente de ¿quién? ¿De quién era descendiente José? Era descendiente de David. Solo que en el tiempo de José ya no hay monarquía, ya no hay reinato, ya no hay nada. Está caído el trono de David. Pero cuando el niño nace, la firma legal del padre, José, ante la ley, es José. Entonces, ¿qué sucede? Aún el padre postizo es descendiente de David, de la tribu de Judá. Y la mamá, como dice aquí, mire, Jesús al comenzar su ministerio era hijo como de 30 años y termina diciendo que era hijo, su madre era descendiente de todos estos hombres hasta, hasta Adán. Entonces, María es descendiente directo de todos los antecesores, de todos los hombres antiguos, de Adán, de Set, de Adán, Set, etcétera, etcétera, hasta Abraham, y de Abraham hasta la última, hasta el último descendiente en día de Jesús. Por las dos líneas, Jesús era el Mesías auténtico y original. Así Lucas muestra que Jesús estaba relacionado con todos los antecesores. Bueno, esto ya lo abordamos. Veamos el segundo propósito. Bueno, esta genealogía, hermano, usted, si usted quiere estudiar a profundo esto, dele y va a encontrar grandes secretos maravillosos. Vamos a ver el segundo propósito. Lucas enfatizó que Jesús era el hombre perfecto. La meta más alta de los griegos era encontrar al hombre ideal o perfecto. Todos los griegos educados buscaban la persona perfecta. Así que Lucas mostró que Jesucristo era completo, ¿verdad? Era el hombre perfecto. En relación a los humanos, Jesús estaba más arriba de las normas más altas de los griegos. Por eso es que los griegos crearon una mitología en donde eh, crearon el Olimpo, donde estaban los dioses, el dios creador de la tierra, el dios de la muerte, el dios del mar, el dios de la belleza, el dios de todo, del tiempo, de todo. Entonces, pero el dios de los dioses era Zeus, y Zeus tuvo un hijo con una humana, y ese hijo, semidios para ellos, estaba muy alto sobre la naturaleza humana de los hombres, se llamó Perseo. Entonces, en contrarrespuesta del pensamiento griego, porque el escrito de Lucas va hacia los griegos, en primera instancia sus receptores Teófilo, pero ha de pasar a los demás. Entonces, aquí Lucas construye, obviamente, por la inspiración del Espíritu Santo, construye un argumento o una narrativa en donde muestra a Jesús como el hombre perfecto, superior a Perseo, ¿verdad? Y cuando resucita, demuestra que es superior. Él nació totalmente humano, desde niño hasta adulto creció en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús mostró amor para con el pecador, como con la mujer adúltera que perdonó, mostró indignación cuando purificó el templo, una indignación santa. Él era tierno,
pero también poderoso, era humilde, pero también audaz, era más sabio que los profesores más sabios. O sea, él era la palabra viviente. Era imposible ganarle en conocimiento, no había paralelo. Jesús también era perfecto en su relación con Dios. O sea, aquí encontramos algo extraordinario. Todos fallamos en nuestra relación con Dios. Todos, 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 todos. No, que yo me meto en 30 días de ayuno, no, no le vale. No le vale. No hay manera de igualar a Jesucristo en este punto. No hay manera, aunque seamos vestidos de Él. No hay manera. ¿Por qué? Pues porque Jesús, su esencia era divina. No había pecado en su sangre. Jesús nace de María, Jesús nace de María, pero sin el genoma que hereda el hombre o que pone el hombre en el engendro para procrear una vida. Entonces, allí no iba, como el hombre no engendró a Jesús, sino que fue una obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede? La vida misma del engendro era pura, era santa al 100%. Entonces, la relación de Jesucristo con Dios era perfecta. No falló en nada, ni dudó, como dice aquel tarado aquel cantante que dice que Jesús dudó en su llamado. Eso es lo más tarado que he escuchado en mi vida yo. Eso es desconocer la Biblia. Entonces, Jesús era perfecto en su relación. Amaba a su Padre en perfección, obedeció a su Padre en perfección, oraba en santidad, en amor al prójimo, en toda la relación era perfecto. Nunca dio un paso por iniciativa propia. Siempre dijo, lo que he oído de mi Padre, esto hago. Lo que el Padre me dijo, eso he dicho. Toda su relación con Dios fue perfecta. 0,0 de error. Dice, más que, bien, Lucas lo enfatiza de dos maneras. Uno, mediante la oración, oiga bien, aquí descansa la relación con Dios. Mediante la oración y la llenura del Espíritu. Usted va a ver a lo largo del Evangelio de Lucas, se menciona la intervención del Espíritu. El ministerio terrenal de Jesús descansó sobre la ministración del Espíritu Santo. Él lo ayudó en todo al Señor Jesús, en su parte humana. Más que los otros evangelios, Lucas enfatiza la actitud de Cristo hacia la oración. También enfatiza que Jesús dependía del Espíritu. Aquí está. ¿Por qué era capaz el Salvador de predicar las buenas nuevas, liberar a los presos, sanar a los ciegos y liberar a los oprimidos? Porque el Espíritu del Señor estaba sobre él de forma plena. Usted ve, el Espíritu Santo, usted viene y se mete con Dios y hay un momento donde el Señor lo llena, pero con lo mismo se atrae, se retira. Hay un momento precioso en la adoración, usted siente el gozo, usted siente la presencia del Señor, lo llena el Espíritu, pero con lo mismo lo deja. Pastor, ¿por qué? Pues porque usted y yo no tenemos la capacidad de tener al Espíritu Santo en forma plena, 24/7, 365 días del año. No tenemos esa naturaleza. ¿Por qué? Uno, somos limitados. Dos, siempre le fallamos a Dios. Tres, no estamos capacitados. No estamos capacitados. Dios sacó un poco del espíritu de Moisés y lo puso en 70 ancianos en Israel y se volvieron locos. Por eso Jesús solo hablaba y ¡boom! Ocurría todo. Al gadareno solo le dio una palabra y fue liberado. Porque el espíritu estaba en forma plena. Cuando Jesús sale del bautismo en las aguas, él vino en forma de paloma y se paró en su hombro. Eso estaba indicando
que la tercera persona de la deidad, el que escudriña la mente y el corazón de Dios, fue depositado en forma completa y plena en la persona de Cristo. En la persona de Cristo. Lucas nos muestra que Jesús era un modelo para nosotros en el carácter, un modelo para nosotros en el carácter, en la oración y en llenura del Espíritu. Como hijo del hombre, Jesús era el mejor hombre en todos los aspectos. Era el mejor hombre en todos los aspectos. Por eso, mi interpretación privada, mi interpretación, la mía, de esta titulación es la naturaleza del hombre llevada a la perfección, llevada a la más alta perfección, en Cristo Jesús. Un día seremos como Él, pero no en este estado. No cuando usted alcance 70 años de ser cristiano, no, 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 cuando seamos transformados, cuando el pecado ya no tenga poder en nosotros, cuando seamos transformados, como lo expresa 1 Corintios 15. Así Lucas presenta al perfecto Hijo del Hombre que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, vamos a ver aquí un poquito una ampliación más generalizada de las características de los sinópticos. Inciso A, los sucesos registrados en los tres evangelios. Cada evangelio es diferente en su idea principal. Claro que sí. Sin embargo, hay 6 eventos que están incluidos en los tres evangelios. Esta repetición nos ayuda a conocer bien estos 6 sucesos según la figura 2.18. Bueno, en los 3 evangelios encontramos el anuncio del Salvador por Juan el Bautista. Juan anuncia al Salvador. Eso está en Mateo 3, Marcos 1 y Lucas 3. Segundo suceso, el bautismo del Salvador. Lo registra Mateo, lo registra Marcos y lo registra Lucas. 3, la tentación del Salvador. Está en Mateo 4, Marcos 1 y Lucas 4. 4, la transfiguración del Salvador. Está en Mateo 17, Marcos 9 y Lucas 9. Quinto, el juicio, la muerte y la sepultura del Salvador están en los 3 evangelios. Y sexto, la resurrección del Salvador está en los 3 evangelios. Veamos el nacimiento extraordinario de Cristo. El nacimiento de Cristo fue extraordinario. Su nacimiento virginal es fundamental en la fe cristiana. Aquí hay 2 cosas. Aquí hay 2 doctrinas fundamentales. Uno, la encarnación del Hijo de Dios. La encarnación del Hijo de Dios. ¿A dónde se encarna el Hijo de Dios? En el vientre de su mamá, María. María, que después de que Jesús nace, nunca más volvió a ser virgen. Lo que enseñan los católicos es la aberración más burda que puede existir en cuanto a predicación bíblica. María, después de traer a Cristo a este mundo, nunca más volvió a ser virgen. Y segunda doctrina, el nacimiento virginal. Cuando hablamos del nacimiento virginal, estamos hablando que María, aun siendo señorita, trajo a Cristo a este mundo. En estado de virginal, María alumbró o, como dice la Biblia, parió a Jesucristo en este mundo. O sea, eso es bíblico. Eso es bíblico. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron sobre ello. Los ángeles lo anunciaron a José y a María, y el Espíritu Santo hizo que sucediera según las citas bíblicas que encontramos ahí. Por lo consiguiente,
Nuestro Salvador nació de una virgen y nunca más ella volvió a ser virgen. Veamos este aspecto histórico con referencia a las parábolas. Cristo enseñaba frecuentemente usando parábolas. Una parábola es una ilustración o una historia con un significado espiritual. Eso es una parábola. Es una narrativa ilustrativa o una historia con un significado espiritual. Muchas culturas practican la enseñanza mediante historia. Jesús enseñó con parábolas por varias razones. Las parábolas eran seguras. Los enemigos de Jesús no podían atacarlo fácilmente por contar una historia. Esa es una de las razones. También las parábolas ilustran y preservan la verdad, son fáciles de recordar y se quedan en el corazón de las personas. Siguiente razón. Natán le contó una parábola al rey David. Se trataba de un hombre rico que sacrificó el único cordero de un hombre pobre. La verdad estuvo en el corazón de David antes de que se diera cuenta que el hombre rico era él. Otra razón por la que Jesucristo usó las parábolas fue para ocultar nuevas verdades a la gente infiel, ¿verdad? Según Mateo 13, 10 al 12. Dice que Dios quería que los discípulos aprendieran una nueva verdad. Los discípulos no podían comprender las parábolas. Por lo tanto, Jesús les explicó en privado, ¿verdad? Dios no quería que la multitud entendiera la nueva verdad. ¿Por qué? Porque no estaban preparados. La nueva verdad se entiende por iluminación del Espíritu Santo. La nueva verdad se entiende por iluminación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos no habían sido fieles a la antigua verdad. Por eso es que el reino literal no podía venir, porque la sociedad era impía. El que sea fiel recibirá más, pero el infiel perderá lo que tiene. Eso dice Mateo 13, 12, 25, 29. Las parábolas eran una forma de juicio. Por eso el Evangelio de Mateo no es para la iglesia, es para la sociedad israelita post qué, post ascensión de Cristo. Bueno, inciso D, el reino. Jesucristo enseñó mucho sobre el reino de Dios. Las parábolas, el reino de los cielos y el reino de Dios aparecen frecuentemente. Bueno, ya lo abordamos. Primero la fase invisible, ya le explicamos, ¿verdad? Ya estamos en la fase invisible y la fase visible será cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Serán reunidas delante de él todas las naciones de la tierra, ya lo dije. Él separará las ovejas de las cabras. Esta es la cumbre del juicio en el día del Señor. Antes del fin de este tiempo, los malvados serán echados en el tormento eterno. Bueno, esta clasificación la hará el Señor antes de la inauguración del reino milenial, que es una cuestión donde apartará a los que fueron sellados con el sello del anticristo, los pondrá a la izquierda, y a los que no se dejaron sellar, los pondrán a la derecha, y a ellos se les dirá: venid benditos de mi Padre, heredad del reino que ha sido preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Bueno, hasta aquí llegamos en nuestro contenido del panorama del Nuevo Testamento. ¿Tenemos alguna pregunta por ahí que usted desea hacer? ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Algo que usted quiera saber? ¿Está bien, Manacendi? Pastor, bueno, buenas noches. Bueno, yo estaba estudiando un poco acerca de lo que era de la genealogía de Jesús Ajá. y no, estaba escuchando bastante, aparte de lo que los judíos creían, ¿no? Y una de las cosas que escuché acerca de los judíos era que como el José no era el padre directo de Jesús, no podría ser de su genealogía. Jesús no podría entrar en su genealogía
Y ahora cuando dice que María también, ¿no? Tiene la misma genealogía que José, porque la Biblia lo dice también para asegurar, ¿no? De que Jesús viene de ese linaje, de esos linajes. Ahora también decía, es imposible en aquellos tiempos que una mujer dea, ¿no? O sea, dea la genealogía. Una mujer no entraba como decir la mujer no es la que da, ¿no? No sé si me puede entender esa parte, ¿no? Entonces, por eso que ellos rechazaban el hecho de que Jesús sea parte de la genealogía o venga de la genealogía de David, ¿no? Rechazaban bastante ese término y es por eso que ellos no creían que Jesús era el Mesías prometido por el Señor, porque no, para ellos no cumple. Ese era pastor. Sí, para ellos Jesús no cumple ese requisito, pero el asunto está de que los hijos no podían quedar bastardos, ¿verdad? No podían quedar bastardos, entonces José caballerosamente eh, le dio paternidad a Jesús ante la ley, porque para presentarlo ante el Señor, como cuando Simeón lo toma y todo eso, era porque ya había sido, como decimos acá, asentado, ¿no? Ya se le había dado la paternidad, la custodia y todo lo que un padre da para su hijo. Pero el legalismo judío no aceptaba esto, pues porque es el papel del Mesías, ¿verdad? El papel del Mesías. Pero bíblicamente está demostrado que tanto por la línea de José y la línea de María, Jesús es descendiente directo, ¿verdad? Directo. ¿Alguna otra pregunta, hermano? Pastor, ahora, disculpe, después sigo yo. Entonces, lo que pasa también, no, y eso me hace pensar mucho porque si los judíos esperaban que Jesús tenga un linaje directamente de un hombre, entonces Jesús no, su naturaleza hubiera sido también caída como nosotros, Ujú, ¿no? Porque ya que nosotros venimos de la concepción de un hombre con una mujer, tenemos la naturaleza caída por el pecado. ujú, Entonces, si Jesús como hijo de Dios hubiese tenido la naturaleza o hubiese venido de una concepción de un hombre, así como ellos esperan, ¿no? Que el ujú, linaje hubiera sido de José o un hijo directamente de José, entonces la naturaleza de Jesucristo hubiera sido una naturaleza caída también como la de nuestra. ujú, Entonces, creo yo que por ese lado Dios no permitió, ¿no? Que venga de un hombre, porque si no hubiera tenido la naturaleza caída y no hubiera podido cumplir el propósito por el cual vino Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Hubiese sido imposible ser el Cordero perfecto, Así ¿verdad? es, Hubiese sido entonces, imposible. Mana, y nadie. ante esa situación, pastor, entonces ellos, o sea, ¿qué piensan? Los judíos, ¿qué piensan ante eso? Porque si ellos esperan un Mesías que venga del linaje de José como hijo directo, entonces, ¿cómo esperan que, o sea, el que supuestamente ellos esperan como el Mesías cumpla ese trabajo, por decirlo así, si va a tener esa naturaleza caída? Ujú. Lo que pasa es que el término de salvación para los judíos es diferente al término que nosotros conocemos desde la perspectiva del Nuevo Testamento y de lo que Jesús mismo le mostró a Nicodemo, ¿verdad? El nuevo nacimiento. Ellos están errados en este punto y están esperando un Mesías que va a venir de algún lado, no meramente de la tierra de Israel, pero será un Mesías, como Jesús mismo lo dijo, otro vendrá en su propio nombre y a él lo recibiréis. Y esto, por eso es que el anticristo los hará caer, porque él será un líder poderoso mundial con sangre judía y es allí donde Israel sucumbirá, porque no lo están esperando como como debe de ser, como vino Jesús, no lo están esperando. El Señor vino como un ser divino y un ser humano, pero lo esperaban montado en un caballo blanco, pero él no, llegó montado en un burrito en son de paz, ¿verdad? Como un rey pacífico. Pero por eso es que Israel caerá, ¿verdad? Eso, como están esperando eso, eso les va a dar el enemigo. Y como el Señor en su palabra lo dijo por boca de Pablo, por cuanto no recibieron la verdad, Dios les envió un poder engañoso.
Creo que la hermana Nadia quiere participar. Sí, bendiciones. Fíjese que yo tenía dos preguntas Ah, respecto a, la primera es respecto a Marcos y Lucas, ¿verdad? ujú. Si se sabe si ellos estaban en el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, ¿verdad? Porque como ya ellos no fueron discípulos directos ni apóstoles de Jesús, ¿verdad? Entonces yo tenía esa duda, si ellos estaban entre los 120 que fueron bautizados. Y otra pregunta es, ¿quién era Teófilo? Bueno, vamos con la primera. Bueno, partiendo del escrito de Hechos 12:12, vemos que hay una, ¿cómo le digo? Como que hay una afinidad entre lo que ocurrió en el aposento alto y, y la familia de Doña María, de María, que era la mamá de Bernabé y era tía de Juan Marcos. Entonces es posible que cuando llegó el Espíritu Santo, es posible que ellos están muy adolescentes, ¿no? Eso es lo más posible, porque como no hay fechas precisas, no se nos dice cuánto tiempo después del derramamiento, pero lo que podemos razonablemente suponer es que ellos eran jóvenes, eran muchachos cuando llegó el derramamiento. Y Lucas es probable que, pues que también, ¿verdad? Es probable que también hay que mencionar un aspecto importante con la vida de Pablo. Recuerde que cuando Pablo se convierte, está en el tiempo del avivamiento, es contemporáneo de tiempo. Entonces, Pablo, después de esa conversión, se aísla 10 años, según la historia, entre 7 y 10 años se va para ¿cómo es que le llaman? Antioquía de Siria. Se va para allá a prepararse y después sale al ministerio, sale a las misiones con Bernabé. Entonces, en ese tiempo, Lucas sí no creo que haya estado en el derramamiento, porque recuerde que Lucas se añade a Pablo de otra forma. Entonces, de quien sí se puede tener una idea es de Juan Marcos, porque ellos se reunían en la casa de la tía de él, ¿verdad? Es posible que haya estado allí en el derramamiento, o si no, días después o meses después o un año después, porque estaba el apogeo todavía. La segunda pregunta que me hizo, ¿cuál era? Que no la recuerdo. ¿Quién era Teófilo al que le escribió Lucas? Teófilo era un convertido griego, un nuevo Griego. convertido, sí, griego. Por eso Lucas lo amaba mucho y escribió 2 libros para él, para que, como le dijo, bueno, para que todo esté cierto y todo esté claro en lo que tú has sido instruido. Entonces este hombre se preocupó para que Teófilo conociera de fuente la verdad con respecto a la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque se escribieron muchos libros. Muchísimos libros se escribieron, muchísimos. Aparecieron muchos evangelios, ¿verdad? Muchos escritos hablando acerca de Jesús. Entonces, por eso es que Lucas empezó a investigar, habló con los apóstoles, visitó a los líderes en Jerusalén, habló con los testigos. Bueno, hizo una investigación profunda. Pero tenía algún como puesto importante, algo así, me ¿Quién? imagino. Sí, Teófilo. No. No, en, No. en la iglesia, hermanos, en la iglesia primitiva, eso era lo de menos, ¿va? Era lo de menos. Lo que valía, lo que sí valía, era el peso de un alma. Se buscaba que después de convertidos los hermanos fuesen instruidos. Y uno de los ministerios muy, muy requeridos era el de maestro. Era el de maestro para la iglesia primitiva. Pues entonces por eso Lucas escribe para que la fe de este varón se afirme, se consolide y al mismo tiempo otros sean alcanzados por estos escritos. Ah, ok, entiendo, gracias. Muy bien.
Bueno, hay, ahí hay alguien, hermano Juan Carlos quiere opinar. Encienda su micrófono, hermano. Ah, no, 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 pastor. La hermana Sandy levantó la mano. Ah, vaya, vaya, vaya. Está Ya, bien, hermano pastor, Sandy. Ujú, bueno, a lo que dijo la hermana Nadia, creo se refiere a lo que el Teófilo era un gobernante romano, ¿no? Bueno, ese era el cargo que tenía, ¿no? En los griegos. Bueno, y otra pregunta que quería hacerle, pastor, es acerca de bueno, en Hebreos dice que Jesucristo era 100% hombre, ¿no? Cuando él estuvo en la tierra. Según lo que usted dijo en Lucas, él estaba lleno del Espíritu Santo. ujú. Entonces, para que el precio del pecado que Dios exigía, no era necesario que un hombre dé a su vida o sea, un hombre de la vida ¿no? Por la humanidad. Entonces, ¿qué tanto tuvo Jesús la ayuda del Espíritu Santo? ¿Solamente para realizar su ministerio y en el momento de la muerte, o sea, se le fue quitado? ¿O, no? El Y hay Espíritu un poco Santo, mire, el Espíritu Santo llega con Jesús hasta el patio de Anás. Ah, claro. Cuando Jesús es clavado en el madero y es alzado, él exclama, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento la ayuda del Espíritu Santo fue quitada. El asunto es que el Cordero debía morir por el pecado de la humanidad. Por eso Jesús se siente solo. Y creo que lo más horrible de la muerte del Señor no es tanto así el dolor de los clavos, sino sentir la soledad, sentir el precio, el peso del pecado humano. Por eso él exclamó desde la cruz eso. Y unos creían que estaba llamando al profeta Elías, pero no. Él exclama eso para cumplir lo que fue dicho en los salmos acerca de él. Todo lo que Jesús pronunció desde la cruz fue dicho en los profetas y en los salmos, y él cumplió hasta el último segundo de vida la palabra de Dios. El Espíritu Santo fue, ¿cómo le digo? El colaborador número uno de Cristo en su ministerio y en su labor de predicación y enseñanza. En el hacer los milagros, él decía, yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, hablaba del Espíritu Santo. Entonces, eso le ayudó. Recuerde que Jesús es 100% hombre y 100% Dios, pero nos está dejando una gran enseñanza, que si él siendo Dios, ocupó de la ayuda del Espíritu Santo en todo, hasta para morir, cuánto más nosotros que estamos luchando terriblemente en este mundo. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para todo y en todo. Amén, pastor. Pastor, y la última pregunta, aquí acabo. Sino que tengo una curiosidad acerca del Getsemaní, ¿no? Cuando Cristo dijo, ¿no? En su oración, Padre, ¿no? Si es posible que no pase por mí esta copa. O sea, yo estaba escuchando bastante lo que era una enseñanza de ese tema, porque decían, ¿no? O sea, no es que Cristo tuvo un temor ese momento, ¿no? De lo que se le venía, porque en muchas prédicas he escuchado a muchos pastores hablar de ese punto, decir que en ese momento sintió Dios, Jesús temor a lo que se le venía. Pero también escuché otra un maestro decir que, o sea, él no tenía miedo a la muerte, Hmm. ¿no? Su miedo no era la muerte porque en hechos se puede ver muchos cristianos dando su vida por el evangelio, aún los apóstoles, ¿no? Y muchas veces de una manera tranquila como Pablo y los demás que dieron su vida y murieron de una manera de verdad, bien fuerte.
Entonces, su miedo de Cristo no era la muerte, porque yo he escuchado a muchos pastores decir, ¿no? Cristo, hasta Cristo tuvo miedo, ¿no? De lo que le venía. Pero ese pastor decía, o sea, el miedo de él era, ¿no? La ira que se iba a derramar de parte de Dios en su vida y el pecado que iba, ¿no? A cargar él, ya que él era un ser santo, ¿no? Entonces, esa partecita me gustaría, pastor, saber su opinión, ¿no? ¿Cuál era el miedo en sí del Señor capaz en ese momento? Porque yo también no creo que sea la muerte. Bueno, esta es una cuestión de opinión, ¿verdad? Esto no es una doctrina ni es una interpretación. Cuando Jesús le dice al Señor, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, es el punto de que Jesús era el único hombre en el mundo que sabía de qué forma iba a morir. Hermano, solo el hecho de recibir 39 azotes como los que iba a recibir, según la tradición, muchos hombres se les salían los intestinos y los riñones por la azotada que recibían. Muchos no llegaban a la cruz. Ahí se rompían, pues. Entonces el Señor sintió temor, su humanidad. Es que yo le voy a decir una cosa, hermana Sandy. Todo hombre siente temor a la muerte. Quien nos da valor de enfrentarla es la esperanza en Cristo. Es la esperanza en una resurrección y en una salvación. Pero todo hombre tiene temor. Por eso Jesús le dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sintió temor. Y si no, sigue el relato bíblico. ¿Qué fue lo que le salió de los poros? Dice que el sudor era como de sangre. ¿Por qué cree que sudó sangre? Sus vasos capilares se rompieron por la tensión, por la presión de lo que iba a enfrentar, la angustia. Y otra cosa importante, iba a quedar solo. Iba a enfrentar eso solo. Ningún discípulo podía hacer algo por él. Él, su parte humana la iba a enfrentar y con valor llegó hasta la cruz. Con valor predicó, incluso cuando fue clavado, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, si usted y yo supiéramos de qué vamos a morir, yo le garantizo que cada minuto de nuestra vida viviéramos con miedo. Si usted supiera, le voy a poner un ejemplo, si usted supiera que usted va a morir comiéndose un elote, usted nunca va a comer elote, aunque a su alrededor de su casa estén llenas las milpas. ¿Por qué? Porque usted va a decir, no, yo voy a morir de eso, no, no, ni quiero, ni me los mienten, ni me los, así tenga la hambre más cruda, no me lo como. Pero no sabemos, no sabemos. ¿Por qué no sabemos? Porque no es lo correcto. Lo correcto es dar el paso día con día con el Señor. Y Jesús caminó con el Señor, cumplió la obra de Dios, pero en el momento de enfrentar sus últimos momentos de vida, sus últimas horas de vida, su humanidad quiso traicionarlo, pero, aquí está el pero, la voluntad de él de obedecer a su padre era más grande. Y dijo, que no sea mi copa, que no sea mi voluntad no es no pasar por esto, pero lo voy a hacer porque es tu voluntad. Y allí fue fortalecido el Señor. Fue fortalecido hasta el último momento, pero en el borde de su muerte lo enfrentó solo la muerte, pero la venció con el poder de aquel que hizo todas las cosas. Bueno, hermanos, vamos a concluir. Necesito hacer la conversión del video. Nos vemos el miércoles, ¿verdad? Haga sus tareitas, sus asignaciones y que la paz del Señor esté con todos ustedes. Que Dios les bendiga a todos. Cuídense. Saludos.